Darle a nuestro buen Dios y estar juntos para poder escucharle también. Les invito a que abran sus Biblias, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versos del 1 al 11, aunque hoy solo vamos a estudiar los versos del 1 al 6. Pero es todo el contexto y quisiéramos no pasarlo por alto. 1 Corintios capítulo 12. Versos 1 al 11. Bien, si ya lo tiene, vamos a leer juntos los 11 versículos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, juntos, por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dicen los versos 1 al 6 de nuevo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El tema de esta reflexión, hermanos, es: somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos parte de la iglesia local y Dios ha deseado, hermanos, desde un inicio, que la iglesia pueda ser un conjunto de personas dispuestas todas para colaborar en el adelanto de su reino. Algo que debemos entender es que el trabajo en la obra de Dios no se hace fuera del poder y la gracia y la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor ha distribuido a su iglesia dones espirituales para que todos podamos, como parte del cuerpo de Cristo, hermanos, ser útiles en la obra de Dios. Tal vez ustedes no lo saben, no sé, pero se dice que en algún momento hubo alguna vez una reunión extraordinaria, algo así como las reuniones que nosotros celebramos de sesión de negocios, de las herramientas. Las herramientas se reunieron para poder tener una reunión administrativa, y en esa reunión empezaron a discutir por algunas cosas. El hermano Martillo se puso de pie, pidió la palabra, se puso de pie y dijo que él estaba en desacuerdo con las actitudes de la hermana Lija, porque en su trato con los demás era muy abrasiva. La hermana Lija se paró y dijo: bueno, pues yo también quiero decir algo. Quiero decir que no estoy de acuerdo con el hermano Martillo, que a todos está golpeando siempre.
pidió la palabra el hermano destornillador y dijo: hermanos, yo tampoco estoy de acuerdo con el hermano nivel, porque a todos anda viendo si están derechitos. El hermano nivel se paró y dijo: yo tampoco estoy de acuerdo con el hermano destornillador. Hay que darle vueltas y vueltas y vueltas para ver si se puede obtener algo de él. El hermano metro dijo: yo tampoco estoy de acuerdo con la hermana brocha. La hermana brocha intenta siempre hacer cosas, pero todo es muy superficial. Y la hermana brocha se paró y dijo: hermanos, yo tampoco estoy de acuerdo con el hermano metro, que a todos intenta medir. Estaba a lo mejor la reunión ya un poco acalorada, cuando dice que entró el carpintero divino, tomó unas tablas, agarró el metro y midió, tomó el serrucho y cortó, tomó el martillo, clavó unos clavos y otras partes las aseguró con el destornillador con unos tornillos, y después de un momento de trabajo estaba hecho un púlpito desde el cual se podía predicar el evangelio. Al final las herramientas todas dijeron: ahora comprendemos que todos somos útiles en la obra de Dios. Y así es, hermanos, ¿verdad? Dios ha dado a la iglesia dones espirituales y ha distribuido estas herramientas que son espirituales para que la iglesia pueda trabajar, para que la iglesia pueda servir. Y no hay diferencia entre unos y otros. Dios ha deseado, ha querido y ha decidido que unos funcionemos de una manera y otros de otra manera, pero todos tenemos una funcionalidad en el cuerpo del Señor. Si nosotros somos creyentes, si hemos creído en Cristo de corazón, entonces nosotros tenemos dones espirituales con los cuales Dios nos ha capacitado y nos ha dado la oportunidad para poder encontrar el lugar correspondiente dentro de su cuerpo para poder servir. No hay adornos, hermanos. En el cuerpo de Cristo no hay adornos. Todos somos miembros y todos tenemos una función de la cual somos responsables de descubrir cuál es para que podamos servir, porque un día Dios nos va a llamar a cuenta y Él nos va a pedir que le expliquemos cómo usamos esos dones espirituales con los cuales Él desea que hoy nosotros nos podamos inmiscuir en la obra de Él de manera local. Pablo comienza este nuevo capítulo, de hecho, hablando acerca de cosas muy importantes. De acuerdo a algunos estudiosos, dicen que el capítulo 12 nos habla de la dádiva de los dones espirituales. El capítulo 13 nos va a hablar acerca del poder a través del cual se lleva a cabo los dones espirituales. Y el capítulo 14 nos va a hablar acerca de cómo estos se deben usar. Esas serían las divisiones en que nosotros estaríamos a partir de hoy, hermanos, estudiando precisamente este aspecto de los dones espirituales. De hecho, algunos que se mencionan aquí en el texto que ya leímos hasta el verso 11 no son todos. Tenemos otras listas también en algunas partes de la Biblia, en Efesios, en Romanos. Pablo habla acerca de dones espirituales y menciona otros más. Pero algo que es muy importante aquí, hermanos, es que Pablo inicia tratando de hacer una diferencia entre lo que en este caso es la acción del Espíritu de Dios dentro de la iglesia y lo que la iglesia hasta el capítulo 11 que concluimos la semana pasada fue precisamente una serie de circunstancias ajenas a la voluntad de Dios en las que, contrario a lo que vamos a ver ahorita en el verso 1, hermanos, lo único que se había visto en la iglesia de los Corintios había sido acciones meramente carnales, mundanas, contrarias a la voluntad de Dios, por motivo por el cual Pablo entonces en el verso 1 empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y de hecho, si usted tiene un Nuevo Testamento griego o va al texto original, va a encontrar que ahí en el texto del verso número 1 no se menciona la palabra dones, aparece la palabra espiritual, nada más, pero nunca va a aparecer la palabra dones.
Y es que algunos dicen que de hecho, aunque Pablo va a hablar de los dones espirituales, está tratando de este asunto aquí en este capítulo 11 y lo va a hablar 12 en el capítulo 13 y en el capítulo 14, el interés de Pablo aquí en el verso 1 no es decir acerca de los dones espirituales, sino es marcar una diferencia entre lo que ha sido la conducta de una iglesia carnal y de lo que debe ser o debería ser la conducta de una iglesia espiritual. Por eso es que dicen que no aparece en el texto original, en el verso número 1, la palabra dones. El texto diría entonces: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales o de lo espiritual. Y es que, ¿cómo no hablar de lo espiritual cuando hasta el capítulo 12 Pablo había estado tratando de una serie de conflictos dentro de la iglesia que a partir del capítulo 3, como usted recordará, se empezó a ver que la iglesia estaba dividida, estaba fraccionada en bandos, porque pues estaban peleados entre ellos, y Pablo en el capítulo 3, si vamos allá al capítulo 3, tuvo que decir desde el inicio estas palabras: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como dijimos en su momento, Pablo quiso haber tratado muchos asuntos de índole espiritual con los corintios, pero la falta de capacidad de desarrollo y madurez espiritual que los corintios no habían alcanzado y obtenido, hermanos, por sus formas de vida ajenos al plan y la voluntad de Dios, habían llevado a Pablo a tratar cuestiones que lamentablemente habían llevado, como ya vimos, casi la totalidad de la primera carta, para tratar de resolver asuntos que en la iglesia se estaban dando. Divisiones, conflictos de pecado sexual en la iglesia, problemas de voluntariedad dentro de los creyentes, gente que no entendía acerca de lo que sí podían o no podían comer, si estaba bien comer lo sacrificado a los ídolos, problemas del matrimonio, problemas de la soltería y una serie de conflictos como vimos ya en el último capítulo, el capítulo 11, relacionados con la actitud de los miembros en un conflicto de relaciones interpersonales que llevaron a Pablo a llamar la atención y a decirles: hermanos, esta conducta de ustedes es contraria a la voluntad de Dios, porque pretenden celebrar la cena del Señor y pretenden recordar el sacrificio de Cristo, cuando previo a la celebración de la ordenanza de la cena del Señor ustedes han asumido actitudes completamente contrarias a lo que es el sano compañerismo dentro de la iglesia. Decía la semana pasada que a sus reuniones ágapes o de amor cristiano, que no tenían nada de eso, los creyentes pretendían celebrar la cena del Señor como si nada pasara, y Pablo les advierte que deben tener cuidado, porque por eso entre ellos habían muchos enfermos, muchos debilitados, y algunos incluso ya hasta habían muerto también. Resultado de no tomar en cuenta, hermanos, con responsabilidad, con reverencia, con respeto, las cosas de Dios. Es el riesgo que muchas veces los creyentes asumimos por pretender que podemos, hermanos, hacer cosas en la obra de Dios sin tener cuidado de nuestra conducta, porque, como bien citamos de Hebreos, el escritor a los Hebreos recuerda que horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, y que además nuestro Dios es un fuego que consume. Si nosotros los creyentes consideramos estas cosas, vamos a tener cuidado de que nuestra conducta, a la luz de lo que la palabra de Dios nos exige en un mundo, hermanos, que intenta jalarnos para vivir de manera contraria a la voluntad de Dios, vamos a tener cuidado de marcar nuestras diferencias, como se dijo hace 8 días, de marcar límites, saber hasta dónde debemos llegar con ciertas cosas para decir hasta aquí. Y no permitir que formas de vida de afuera se metan a la iglesia y nos arrastren a nosotros como creyentes, hermanos, de tal modo que creamos que podemos vivir como se nos antoja, sin que eso implique para nosotros un riesgo como reacción de Dios a nuestra conducta. Entonces, por eso Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de estas cosas espirituales, porque hasta ahora Pablo ha tratado con una iglesia carnal. Hasta ahora, hasta el capítulo 11, Pablo había tratado con una iglesia carnal. Y recuerde usted que carnal no indica necesariamente no conocer a Dios, sino indica que conoce a Dios, pero no ha crecido de tal forma que entonces esa falta de crecimiento y desarrollo espiritual produce actitudes
de gente que pareciera que no es cristiana, aunque lo sea. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso la Biblia nos llama constantemente a crecer en la palabra de Dios. Nos llama a ser responsables en nuestro desarrollo espiritual, porque, hermano, usted y yo vamos a dar cuenta a Dios de manera individual de lo que somos, de lo que hemos alcanzado en el Señor, de lo que aquí estamos brindándole a Él. Le vamos a rendir cuenta. Y no es por miedo que debemos procurar evitar aquello que no agrada a Dios, sino es porque, hermanos, somos llamados a vivir de una forma distinta a lo que el mundo es y como el mundo vive. De manera consciente y responsable y voluntaria debemos responder de esa forma al Señor. Entonces Pablo dice: hermanos, yo quiero que ustedes conozcan las cosas espirituales. Ya basta de vivir como lo han hecho hasta ahora. No pueden darse el lujo de desperdiciar el tiempo pensando que todo está bien cuando las cosas no lo están. Dice entonces Pablo en el verso número 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y hermanos, quizá no todos, pero muchos de nosotros salimos de la idolatría. No tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano, de padres cristianos que nos llevaran de la mano a conocer al Señor, a crecer en las cosas de Dios. No tuvimos esa bendición. Y aunque a cierta edad nos llevaron al templo, en mi caso, siendo niño me llevaron al templo, en realidad yo nunca tuve un encuentro personal con el Señor hasta cierta edad. Tuve que pasar por una serie de circunstancias en la vida, y el hecho de no haber conocido al Señor me orilló a vivir cosas de las que un día me sentía hastiado, harto, fastidiado, y llegó el momento en que le tuve que decir: Señor, ya no quiero esta vida. Ya estoy fastidiado de vivir así, de ser un hipócrita, de ir a la iglesia y decir que soy cristiano cuando me salgo y soy completamente otra persona. En el templo un santo y en la calle el diablo. Y dije: Señor, ya no puedo con esta vida, y si sigo viviendo así, me voy a morir. Y yo no quiero eso. El Señor llegó a mi vida y me dio lo que hoy soy. Pablo dice que cuando no éramos del Señor, muchos habían sido llevados a los ídolos, dice, conducidos a los ídolos. La idea aquí no es forzar a nadie a hacer algo que no quiere hacer, porque la vida religiosa, de la que muchos de ustedes y yo salimos, hermanos, era una cuestión aparentemente voluntaria. Practicábamos muchas cosas religiosas, cumplíamos con ritos y tradiciones, se nos decía que debíamos hacer ciertas y tales costumbres y lo hacíamos todo, pero eso no nos llevó jamás al conocimiento verdadero de Dios. Mucha gente dice hoy: bueno, es que el santo o la virgen a la que yo le soy devoto o devota es muy milagroso, ¿verdad? Y tal vez alguno de ustedes en algún momento dado en su vida le iba a tal o cual santo y decía: es que me ha hecho un milagro, me ha hecho algún favorcito, y incluso hasta muchas veces se comprometieron haciendo ciertos votos o hacer ciertos votos y trataron de cumplir, porque en su opinión ese santo, esa virgen o esa imagen se lo merecía. Pero sabemos, hermanos, que esto era contrario a la voluntad de Dios. No son esas imágenes las que contestan, sino que hay un poder espiritual detrás de todo eso que no se ve a simple vista, pero que la Escritura dice que está el diablo detrás de todo eso, empujando a que aparentemente hayan respuestas. Y sí, es que derrama lágrimas, y es que cerró sus ojitos. Bueno, como dice un pastor ahí, la tortilla santa, encontraron en una tortilla ahí una imagen y ahora hay que venerar la tortilla, ¿verdad? Y ahí la tortilla toda mohosa, pero pues hay que venerarla. Entendemos que igual que muchas personas hoy, nosotros en el pasado también participamos de muchos asuntos relacionados con la idolatría porque desconocíamos el mensaje de la Escritura. Éxodo capítulo 20, específicamente Dios dice estas palabras en Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, estas cosas que es específicamente el segundo mandamiento. Dice ahí: no te harás
imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego el verso 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Sí? No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Aquí mire, el Señor no está hablando de adorar. Dicen, es que ustedes dicen que nosotros adoramos y no adoramos a nadie. No, la Biblia no dice adorar, dice honrar. Es decir, rendir tributo, honor, respeto o lo que sea a algo que no sea Dios. Dios dice en su palabra, no hagas eso. Para comenzar, no te hagas imagen de nada que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando Moisés subió a la montaña y bajó, y recuerda usted que tuvo una experiencia muy cercana con el Señor, su rostro brillaba. Y dice que Moisés tuvo que ponerse un velo en la cabeza para que el brillo de su rostro no confundiera al pueblo y entonces hicieran de Moisés alguien o algo que adorar, porque el pueblo era tan torcido en su conducta que probablemente hubieran hecho de Moisés un objeto de adoración al ver su rostro brillando. Y además, en su palabra Dios le dice al pueblo, cuando ustedes vieron todo eso, no vieron figura alguna, oyeron la voz de Dios, vieron truenos y todo eso, pero jamás vieron a nada ni a nadie. Entonces, está prohibido por Dios que la gente se haga imágenes de ninguna cosa. Pero bueno, la gente en su ignorancia, guiados por sus líderes, que también son ignorantes, e ignorantes conscientes de lo que hacen porque entienden las cosas, pero persisten en la mentira y arrastran a muchos tras sus mentiras, dicen, no, es que hay que hacerlo. Y entonces permiten todas estas cosas y se ha proliferado la veneración, el darle honra, respeto o lo que sea a cosas fuera de Dios. Pablo dice, entonces nosotros vivíamos en ese mundo. Sabéis, dice, que cuando erais, dice entonces gentiles, es decir, no cristianos, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Ciertamente nadie nos obligó a hacer lo que hacíamos. Yo recuerdo a mis padres todavía, cuando iban a hacer cumplir con sus obligaciones religiosas, y nos llevaban a todos y nos metían debajo de las procesiones, y nos decían, agárrense, y ahí íbamos nosotros agarrados los 6, y ellos cargando su imagen preferida. Pero un día, gracias a Dios, conocieron la verdad, abandonaron todo eso y mi mamá agarró todo y lo botó. Pablo dice, bueno, así es, el que no conoce a Dios practica todas estas cosas porque ignora la palabra de Dios, porque no sabe lo que la Biblia dice y porque aunque se le dicen ciertas cosas, no se le dice toda la verdad. Entonces Pablo dice, bueno, se os llevaba a los ídolos mudos. Verso número 3, por tanto, dice Pablo, entonces os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dos cosas son muy importantes acá, hermanos, y es por un lado el hecho de que la relación que nosotros tenemos ahora con el Señor nos impide, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque somos ahora su templo, su morada. Ese Espíritu Santo nos impide a nosotros hablar, decir, expresar cualquier cosa que ofenda, lastime o agreda, en este caso a nuestro Señor. Yo, hermanos, viví hasta los 21 años sin una relación verdadera con Dios. Y yo participé en muchas cosas que literalmente blasfemaron el nombre de Dios. Yo lo hice. Yo lo dije, yo me reí, yo participé de muchas cosas que fueron ofensivas al nombre de Dios. Pablo dice, hablando de él también, habiendo sido blasfemo, dice Pablo. Pero dice Pablo, pero lo hice en ignorancia. No sabía las cosas de Dios, por lo tanto, entonces, aunque las cosas que Pablo decía contra el cristianismo, recuerda usted, Hechos capítulo 9, no eran contra los cristianos, sino contra Cristo mismo, Pablo dice, yo no lo sabía. Y mis blasfemias, mis insultos, mis burlas y todo lo que yo expresé, dice Pablo, contra la iglesia, que era contra Cristo, lo hice siendo un ignorante de la palabra de Dios. Y cuando veo a Pablo, me veo a mí mismo también y me traslado al pasado sin Dios, cuando me veo participando de muchas cosas que ofendían a Dios, que pisoteaban y escupían el rostro de mi Señor. Pero hermano, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pero una persona que conoce de verdad a Dios, hermano, no puede maldecir al Señor. No puede. No puede blasfemar el nombre del Señor.
Porque el Espíritu mismo que habita en nosotros nos impide que nosotros, hermanos, siendo parte de Cristo, porque ahora somos parte de Él, insultemos al Señor. Lo maldigamos o hagamos o digamos cosas que ofendan de esta manera al Señor. No se puede. No se puede. A menos que no sea un creyente, podrá decir, expresar y hacer cualquier cosa que ofende, se burle de Dios, o haga lo que tenga que hacer, o diga lo que tenga que hacer, o haga lo que diga, lo que sea, hermanos, que ofenda al Señor. Porque no conoce a Dios. Por otro lado, dice Pablo, nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por la misma presencia del Espíritu de Dios en el corazón de esa persona. Nosotros, hermanos, no podemos hablar de una relación con Dios a no ser que tengamos claro que Él es nuestro Salvador, es nuestro Padre y es nuestro Dios. Si hay una relación verdadera con Él, entonces nosotros, hermanos, podemos expresarnos con Él y hacia Él en la relación que ahora tenemos, como Padre, como Hijo, como Señor y como siervos. Y nosotros somos hijos de Dios y somos siervos de Dios. Y en esa calidad de la relación que tenemos con el Señor, hermanos, nosotros podemos decir con todo nuestro corazón a Cristo, Señor. Porque cuando usted y yo decimos Señor, reconocemos, porque entendemos la implicación de esta palabra y reconocemos delante de Dios que de verdad Él es el dueño de nuestra vida, que le pertenecemos porque Él nos compró a un precio altísimo, la sangre que derramó en la cruz del Calvario y que ahora ha sido hecha nuestra a través de la fe y el arrepentimiento. Por eso Pablo dice entonces acá, nadie puede maldecir al Señor porque si le perteneces, tú no puedes expresar contra el Señor palabras que lo ofendan. No, y si en algún momento dado por tu mente atraviesa la más mínima insinuación de algo que pueda ser ofensivo contra Dios, te duele, te pesa, te cala, te incomoda, porque no puedes maldecir al Señor. Pero tampoco puedes decirle a quien no es nada tuyo, Señor, si no le perteneces. Así es que, hermano, decirle a Cristo Señor no es cualquier cosa. Es la prueba audible de que nosotros le tenemos en el corazón, de que le hemos conocido personalmente y que ahora Él habita en nuestro corazón. Verso número 4, Pablo dice entonces, ahora bien, ya que quedó claro que esto que estamos hablando son cuestiones espirituales que son radicalmente contrarias a la forma de vida de ustedes, hasta el capítulo 11, Pablo dice, estas cosas son las que yo quiero que entiendan. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Algo que es muy interesante en lo que Pablo está expresando aquí en estos versos 4, 5 y 6, hermanos, es que él hace una comparación entre lo que la iglesia es y lo que un cuerpo humano es. Dios en su sabiduría eterna diseñó el cuerpo como es. Cada órgano, cada tejido, cada célula, cada parte de nuestro cuerpo, hermanos, de nuestro organismo, está colocado para ejercer una función. El ojo, nuestros oídos, nuestros dedos, la mano. Cada parte de mi mano tiene una función. Estaba tratando de investigar cuántos huesos tiene una mano. No recuerdo ahorita exactamente. No sé, hermano Agustín, ¿cuántos huesos tiene? 27, creo que algo así. Bueno, algo así, si no, que nos corrija hermano Agustín. Y fíjense, hermanos, todos esos huesos, más de 20 huesos en una mano, tienen funciones diferentes, ¿sí? Si yo me quitara este dedo, mi mano quedaría muy, muy limitado. Podría hacer ciertas funciones. Pero este dedo, hermanos, en particular es clave en lo que la mano hace, ¿sí? Es muy clave. Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo humano, el cuerpo humano, nuestro cuerpo físico tiene funciones, cada miembro, cada órgano, cada parte de nuestro organismo tiene una función, hermanos, que debe llevarse a cabo. Si esa función no se ejerce, si esa función no se efectúa, el cuerpo queda limitado. De tal modo que ninguna parte de nuestro cuerpo puede hacer la función de otra. No se puede.
El ojo no puede hacer lo que hace un dedo, el dedo no puede hacer lo que hace el oído no puede hacer lo que hace la rodilla, una costilla no puede hacer lo que hace el pulmón, ni el pulmón puede llevar a cabo las funciones del hígado. Si usted se da cuenta, Dios nos hizo de una manera tan perfecta que cuando una parte de nuestro organismo no funciona como debe funcionar, atrofia, lastima, hace que el resto de nuestro organismo se afecte. Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función en ese cuerpo. ¿Qué función tenemos? Eso no lo sabemos. Algunos quizá puedan decir, pastor, yo la verdad no sé qué parte soy en el cuerpo del Señor. Soy un miembro, yo lo entiendo. Somos miembros y lo entendemos. Pero ¿qué clase de miembro soy? ¿Dónde estoy colocado? Bueno, de eso vamos a estar hablando primero Dios. Pablo dice que hay diversidad de dones. Todos tenemos dones distintos, quizá algunos se repetirán, algunos puedan tener el don de enseñanza, otros puedan tener el don de exhortación, es decir, juntamos a los que tienen enseñanza, exhortación, los que son líderes, etcétera, pero todos tenemos dones distintos, todos debemos funcionar dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, de manera distinta. Si todos fuésemos ojos, dice Pablo, o un ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Verdad? Y si todos fuésemos oreja, ¿dónde estarían los pies? Así es que, hermanos, todos tenemos funciones diferentes. Pablo por eso dice que hay diversidad de dones. Y la palabra diversidad se enfoca específicamente en este caso con la funcionalidad de los miembros a través de sus dones espirituales. Pero a pesar de esa diversidad, hermanos, marcada por las funciones que todos tenemos a través de nuestros dones, hay una unidad que es muy importante. Y esa unidad, hermanos, se ve marcada y se ve reforzada a través de la edificación, que es lo que la funcionalidad de nuestros dones espirituales deben tener como objetivo, que la iglesia sea edificada. Una iglesia edificada, hermanos, o que está siendo edificada, va a ser una iglesia que sirve al Señor. Porque una iglesia que no está siendo edificada en la palabra de Dios, ignorante de la palabra de Dios, va a estar quieta, inmóvil. Pero una iglesia que conoce la palabra de Dios y está siendo enseñada en la palabra de Dios, va a trabajar, va a servir. Y Pablo agrega en el verso número 4 que esos dones son impartidos por un mismo Espíritu Santo. Hay diversidad, dice el verso 5, entonces también de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, dice Pablo entonces en los versos 5 y 6, es el mismo. La palabra dones, ministerios y operaciones han sido divididas para estudiarlas una por una. Pero me parece, hermanos, que Pablo está hablando de una sola cosa. La iglesia, aunque somos diversos unos de otros, tiene actividades distintas, trabajos, funciones distintas dentro de la iglesia, que no se hacen de manera idéntica, se hacen funcionando cada uno con sus dones espirituales de manera distinta también. Así es que Pablo está enseñando aquí una cosa que es muy interesante, hermanos, y es el hecho de que la iglesia está llena de muchas funciones que no se pueden hacer de la misma manera. Cada una de esas funciones se deben hacer de manera distinta y para eso Dios nos ha dado a todos nosotros dones distintos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, tratar de entender, tratar de descubrir dónde estoy puesto yo en el cuerpo del Señor. Como les dije al principio, nadie puede decir, es que yo no voy a trabajar, yo no trabajo aquí, yo estoy aquí para adornar la iglesia. Dios me puso aquí como un adorno. Yo soy el arete, yo soy el anillo, soy el dije. No, hermano, no hay adornos en el cuerpo de Cristo. Tampoco usted es la verruga en el cuerpo del Señor. Usted no es el mezquino, no. Somos miembros del cuerpo del Señor. Y siendo que somos miembros, entonces tenemos una función que se debe desarrollar. Y como les dije hace un momento, hablando del cuerpo, nuestro cuerpo físico, si nuestros órganos fueron diseñados por el Creador de manera sabia para que cada órgano, cada parte de nuestro organismo haga una función específica y de no hacerla atrofia, lastima, enferma al cuerpo, nosotros, hermanos, como parte del cuerpo del Señor, que es la iglesia, también debemos entender que cuando no funcionamos, lo único que estamos haciendo es detener el avance de la obra del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que comprendamos que debemos interesarnos y responsabilizarnos de tratar de descubrir qué parte del cuerpo soy yo, para no estar donde no debo estar. Tal vez quiero estar respirando, porque creo que soy la nariz cuando Dios me puso como un dedo del pie.
o pretendo ser un dedo del pie cuando debería estar observando porque soy ojo en el cuerpo del Señor. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir aquí a los hermanos corintios es que todos los hermanos tenemos pues funciones específicas de las cuales solo nosotros somos responsables de echar a andar, de desempeñar. Eso es lo que Dios desea que entendamos, eso es lo que Dios anhela que podamos poder comprender. Y a partir del verso 7, Pablo va a hablar acerca de esas manifestaciones del Espíritu Santo. Como le dije hace un rato, el capítulo 12 va a hablar acerca de esto precisamente, de la dádiva de los dones espirituales. Dios dio dones espirituales. Y una cosa interesante aquí en la dádiva de los dones es además que nosotros, hermanos, no pedimos, no elegimos, no escogemos los dones que quisiéramos tener. Porque algunos incluso, y ha sido a veces un poco triste oír a hermanos de años de cristianismo diciendo, bueno, es que yo no sabía que había dones espirituales. Bueno, y algunos obviamente, pues si no saben que habían dones espirituales, por lo mismo tampoco saben qué dones espirituales tienen. Entonces, necesitamos, hermanos, de manera responsable, entonces, tratar de descubrir cuáles son y, habiendo descubierto cuáles son nuestros dones espirituales, pues pedirle a Dios que nos dé la oportunidad para servir al Señor, para trabajar en su obra, de modo que pues podamos el día que nos presentemos ante nuestro Señor, hermanos, no presentarnos con las manos vacías. El objetivo de tener dones espirituales aquí es que colaboremos para que la iglesia sea construida, sea edificada, se levante una iglesia que pueda servir al Señor, pero se requiere, hermanos, de la responsable participación de todos los que la conformamos. El que algunos sirvamos y solo algunos estemos cargando el peso del servicio de la iglesia local, hermanos, no es lo correcto, no es sano para los que no trabajan. Yo recuerdo a una hermana que me decía, hermano, ya una hermana muy ancianita, tal vez algunos la recordarán todavía, hermana Margarita Ocampo, me decía, hermano, yo quisiera hacer algo para Dios, pero ya estoy muy grande. Ella tenía entonces más de 85 años, casi 90 creo que tenía ella la hermana, y me decía, hermano, yo quisiera hacer algo para el Señor, pero ya no puedo. Y la hermana lloraba y le decía, hermana, pues mire, ciertamente ya no puede, tal vez hacer otras cosas, pero sí puede orar. Ore aquí en su casa. Aquí ore por nosotros los que sí podemos servir. Ore para que los hermanos que están jóvenes, que tienen fuerzas, propongan en su corazón servir al Señor. Eso sí puede hacer. Ore para que nosotros hagamos lo que usted ya no puede hacer. Yo creo que la hermana oraba. Pero hermanos, servir a Dios no implica necesariamente pasarnos el resto de la vida preguntándole a Dios qué debemos o qué podemos hacer. Sirvamos a Dios, hermanos, ahora que se puede. Si Dios nos permite, la próxima semana seguiremos viendo este texto de 1 Corintios 12 y entraremos ya a ver, como ya leímos al principio, algunos de los dones espirituales que Pablo menciona acá. Y me voy a tomar la libertad de agregar a esta lista algunos más, porque ya no vamos a volver a tratar este asunto, por lo menos aquí, de manera muy singular e individual, esta cuestión de algunos dones espirituales, y voy a tratar de enfocar algunos dones espirituales que me parece que son muy importantes, y vamos a tratar la próxima semana de quedar claro acerca de realmente todos los dones están vigentes hoy, o solo algunos dones están vigentes hoy, porque la iglesia actual está convulsionada en un debate muy, a veces hasta necio, en asuntos a los que Dios, hermanos, les ha dado ya un límite, les puso un límite en su funcionalidad dentro del cuerpo del Señor, y vamos a verlo la otra semana si Dios nos lo permite. Así es de que, aunque esto se va a dar de manera expositiva aquí desde este lugar, hermanos, y no va a haber espacio para preguntas de su parte a mi persona, porque no se va a poder. Vamos a tratar de ser lo más explicativos posibles con este asunto, de modo que usted entienda qué es lo que pasa con los dones espirituales y qué es lo que debemos hacer para que nosotros podamos pues llegar a conocer
en qué parte del cuerpo Dios me ha colocado y por dónde yo ando perdido, ¿verdad? A veces tratando de hacer lo que no debo y dejando lo que sí debo de lado porque no estoy enterado de estas cosas. Pero eso, si Dios quiere, será hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Vamos a orar y con esto cerramos nuestro tiempo de reflexión. Vamos a pasar, hermanos, a la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor. Y vamos a tener un momento para meditar en ello también. Les invito a que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa, Dios, para estudiar el texto de tu palabra. Señor, sabemos, Padre, que la vida cristiana implica, Señor, una marcada manera de vivir, Padre, que es totalmente distinta a la que el mundo practica porque no te conocen. Nosotros hemos salido de ese mundo, la mayoría de nosotros, Señor, salimos de un mundo sin Cristo a esta vida en Él, y queremos ahora, Señor, entender qué de las cosas espirituales, Padre, y de aquellas, Señor, que tienen que ver específicamente con nuestra funcionalidad como parte del cuerpo de Cristo, porque somos miembros de una iglesia local. Amado Señor, gracias pues por esta enseñanza de tu palabra, y queremos pedir, Señor, por favor, enséñanos las cosas que debemos hablar desde este lugar para que mis hermanos puedan ser edificados, Padre, en el estudio de tu palabra cada vez que ésta se abre aquí desde este lugar. Pedimos, Señor, ahora también, Señor, tu dirección. Vamos a tomar parte en la celebración de la ordenanza que tú estableciste, Señor, en aquel día ya en el aposento alto con tus apóstoles. Tú dijiste que debía hacerse siempre hasta que tú regresaras, y es lo que hoy vamos a hacer, Señor, en obediencia. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes a poder participar, el llevarnos a reflexionar de cómo estamos contigo, Señor, y con nuestros hermanos. No es la excusa para decir no voy a participar entonces, sino al contrario, Señor. Es para que podamos comprender que si hay algo que está pendiente y no lo hemos arreglado con alguien, Señor, lo arreglemos pronto. Habiéndote dicho que lo vamos a hacer, lo hagamos pronto. Y si es un asunto que debemos arreglar contigo, Señor, pues ahora es el momento. Si hemos pecado, si hemos fallado, si hemos hecho cosas, Señor, que ofenden tu bendito y santo nombre, perdónanos, Señor. Tu palabra dice que eres amplio y generoso para perdonar, y te pedimos perdón por ello. Queremos, Señor, participar con alegría, con gratitud, con reverencia, Padre Celestial, de esta celebración que hacemos aquí en este lugar. Padre, te dignaste a morir en la cruz por nosotros, y queremos, Señor, al tomar del pan y beber del jugo, Señor, recordar que nuestra salvación pues fue un precio muy alto, un precio que estuviste dispuesto a pagar por nosotros, Señor, y porque esto fue así hoy nosotros como iglesia podemos ser agradecidos, Señor, y acercarnos pues a la mesa, a tu mesa, Señor, con una profunda reverencia. Gracias pues, Señor, permítenos participar, que todos los que estamos bautizados, Señor, podamos participar con alegría, podamos participar con gozo, Señor, y con reverencia, tal como se dijo la semana pasada, cada vez que venimos a este lugar y celebramos esta ordenanza preciosa. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.